Aquí estamos, de regreso, buenas noches, muchas gracias y viendo televisión con criterio. Tenemos un segmento que pretende debatir un tema de actualidad y para ello hemos traído dos invitados jóvenes que nos van a presentar su punto de vista sobre lo que queremos discutir, doña Claudia y un servidor. Se refiere a la depuración del Congreso. Estamos con Luis Ventura, representante del Consejo Superior Universitario en la Universidad de San Carlos, y con Luis Velázquez, que es estudiante universitario de Ciencia Política. Luises, buenas noches, ahí veremos a ver cómo los distinguimos, pero algo haremos. Doña Claudia. Podríamos decir el debate de los Luises. O el debate con los Luises, ¿verdad? Así se comenzó la Revolución Francesa, creo, pero bueno, a ver qué sale de aquí. Bueno, hablemos de revoluciones. Los jóvenes han sacado un hashtag la semana pasada en Twitter que decía "yo no tengo Congreso". Luises, ¿tienen Congreso, sí o no? Buenas noches a los televidentes, gracias por la invitación. Creo que no tenemos Congreso porque es un Congreso muy poco efectivo para satisfacer demandas de la población y muy poco efectivo para depurar la corrupción interna. Y cuando hay corrupción interna y no se satisfacen necesidades a la población, estamos ante un Congreso que no quiere desarrollo y que no quiere entrar a la profundización de la democracia en Guatemala. Luis Ventura, para hacer la diferencia con Luis Velázquez. El Ejecutivo, la plaza, vamos a decir que lo cambió o intentó hacerlo. El Judicial, estamos en un proceso de reformas constitucionales que puede ver la luz. ¿Qué hacemos con el Legislativo? Bueno, pues para empezar, buenas noches. El problema, creo yo, es que del legislativo parte mucho más del Estado, de otros organismos. Entonces, tiene características muy diferentes a los otros dos organismos, pero también es uno de los que ha tenido por más años enquistados personajes políticos y no ha cumplido su función a lo largo de la historia. ¿Cuál es la solución entonces? Su función es legislar a favor de... Bueno, la solución para esto creo yo que... Muy bien lo han dicho las autoridades indígenas reunidas de forma, creo que dando un ejemplo de unidad, y pues la solución es depurarlo, creo yo. ¿Qué podemos hacer? Es decir, que como gente joven, ¿qué proponen ustedes? Porque evidentemente, perdón por el modelo, entrar con una excavadora o entrar con un martillo o entrar con cualquier otra herramienta es imposible. Ahora, sí hay propuestas seguramente de la juventud, Luis. Sí, hay que partir de qué Congreso queremos depurar. El que otorga privilegios fiscales a ganaderos que tienen capacidad económica, que al Congreso que tiene 1 de cada 6 diputados perseguidos por corrupción y otros delitos, al Congreso que tiene diputados subidos. Que tiene diputados actuales que en la pasada legislatura votaron a favor de Odebrecht. Entonces, es un Congreso que evidentemente tiene que ser depurado. ¿Cuáles son los mecanismos para la depuración? Consultas populares, por un lado, o los instrumentos legales y democráticos que se tienen al alcance para poder evidenciar que no solo han violado las leyes electorales, sino que además a lo interno del Congreso mantienen redes clientelares que hacen que el Congreso sea un nido para beneficiarse de forma privada en detrimento de lo público. Luis Ventura, ¿piensa de la misma manera una consulta popular, los procesos judiciales que están sometidos, dicho sea de paso, a un antejuicio que retarda por años un proceso? Justamente eso platicábamos con Luis antes de entrar al programa y lo que veíamos es, bueno, depurar el Congreso es un término, pero ¿cuál es el camino? ¿Cuáles son los pasos para depurarlo? Platicábamos que incluso puede existir la necesidad de convocar a elecciones nuevas en el Congreso con una nueva ley de partidos políticos, la necesidad de reformar el sistema político del país, la necesidad de recuperar esa demanda de hace 2 años de hablar, bueno, necesitamos reformar la manera en cómo los diputados están llegando al Congreso de la República. Ese es un punto muy sencillo que todos los guatemaltecos deberíamos de tener como agenda personal y como agenda ciudadana, creo yo. Creo que hay un eterno inmovilismo si las reformas de segunda generación no atienden el modelo de financiamiento, en primer lugar, y segundo, rendición de cuentas internas a los partidos políticos. Porque en las Olimpiadas, cuando un competidor a través del dopaje logra un premio y se descubre que efectivamente se dopó, le quitan su premio. ¿Qué hacen los diputados que llegaron con el Partido Patriota, el partido líder, que fueron cancelados por corrupción? En
Movimiento Reformador, en FC Nación y en Alianza Ciudadana. ¿Tú crees que ese debería de haber arrastrado el tsunami de la suspensión? Hay una oportunidad de depuración porque son diputados que llegaron de forma, que llegaron violando la ley electoral a sus cargos. Esas curules deberían de ser eliminadas. En primera instancia, ahí hay un instrumento legal antes de consultas populares. Pero hoy mismo vemos una denuncia de parte del Ministerio Público y su Fiscalía contra Delitos Electorales y descubre que un diputado de la actual legislatura llega aparentemente, según la acusación, de modo fraudulento. Es un antejuicio que habremos de ver que recorre todos los laberintos judiciales, Luis Ventura. ¿Esperamos a todos esos meses y años que han de tardar los procesos? Bueno, yo creo que definitivamente como ciudadanos tenemos que ser respetuosos de la ley y del Estado en el que vivimos, pero esa es la situación. Depuramos diputado por diputado, delito tras delito, juicio tras juicio, pero los que siguen viniendo son personas con los mismos problemas. Son personas que no tienen ningún interés por este país, son personas que pertenecen a una clase política totalmente corrupta. ¿Y dónde es que se abren las oportunidades para los nuevos actores sociales? ¿Dónde están las oportunidades para los nuevos partidos políticos? Si no hacemos una depuración, una reforma, nunca va a llegar. ¿Qué sienten ustedes como jóvenes que son de estos diputados jóvenes? Vamos a poner dos ejemplos. Por ejemplo, la exdiputada Beltranena, también podemos poner el diputado Giordano, que están sumidos pues, en un escándalo detrás de otro por distintas causas, por distintas razones, pero a fin de cuentas no satisfacen, al menos a mi modo de ver, las necesidades para las que uno los eligió. Ustedes como gente joven, cuando ven que los jóvenes entran en esa espiral, ¿qué les sugiere? Yo creo que la juventud tiene que entender que el hecho de ser jóvenes no significa que está afuera de las condiciones que están establecidas del status quo. Entonces, los que en realidad quieren hacer las cosas diferentes pueden participar políticamente a través de ¿qué? De promover una competencia política en igualdad de condiciones y promover también un cabildeo parlamentario transparente. El ser joven no es de facto una posibilidad para no caer en los viejos vicios. Y no caer en los viejos vicios es una oportunidad para gente grande, para jóvenes que quieran hacer política de forma distinta, que ahí está el meollo del problema. La forma en la que estamos haciendo política basada en redes clientelares, en tráfico de influencias, en conflictos de interés, en la medida que nosotros vayamos abriendo y transparentando nuestra forma de hacer política, independientemente de seamos jóvenes o sea gente grande, la política en Guatemala puede cambiar. Pero yo escucho sus respuestas y lo que veo es bastante paciencia de esta juventud, Luis Ventura. Bastante paciencia porque no existe la institución de la revocatoria en nuestra Constitución ni en nuestro sistema. Ustedes hablan de crear los procedimientos, de crear las estructuras, pero prácticamente le delegan esta tarea a la actual clase política. ¿Qué paciencia tiene esta juventud universitaria? Bueno, yo creo que no es una paciencia. Más bien lo que yo he visto es de que en nuestro país los jóvenes no se han dado cuenta de cuál es su papel. En la sociedad todo el mundo cree que Guatemala ya no avanza para ningún lado y los que tienen que inyectar la esperanza, al final de cuentas, son las nuevas generaciones, la juventud. Sin embargo, por alguna razón, nuestros papás nos dijeron no te metas, porque eso solo te va a traer problemas. Yo creo que lo primero que tenemos que hacer es romper el miedo que nos metieron nuestros papás, que nos metió la sociedad y estar dispuestos a demostrar que los jóvenes tenemos la capacidad para gobernar este país. Pero no rompieron el miedo en el 2015. Bueno, yo creo que sí. Además de que tenemos que ver esas luces de cambio. Por ejemplo, en la Universidad de San Carlos hay una avanzada democratización de la AEU, algo que no existía de forma tan decidida, digamos, en 17 años. O sea, después de 2015, con la Coordinadora Estudiantil Universitaria de Guatemala, que se conforma y rompe los viejos prejuicios entre universidades, comienzan a trasladarse a las universidades esta nueva intención de tejer redes organizativas y, si bien no es la CEU, no es Usaques Pueblo quien al final de cuentas, dentro de la Universidad de San Carlos, le da el último empuje a la avanzada democratización de la EU, son asociaciones estudiantiles que de una u otra forma estuvieran ligadas en debate, en tejer redes organizativas con Usaques Pueblo, con CEU, que son
instancias universitarias de jóvenes que vienen desde 2015. ¿No creéis que la politización de la universidad de alguna manera ha podido ser más contraproducente que producente? Porque tú estás hablando de una revolución, pero la revolución pretende despolitizar la universidad o hacerla más política. Yo creo que más política. En realidad lo que sucede actualmente dentro de la universidad es que, por ejemplo, cuando yo llego a la universidad, encuentro que en la Asociación de Estudiantes de Agronomía acaba de ocurrir una reforma. Hasta ese entonces no existía política sana dentro de los estudiantes, no había una democracia real dentro de los estudiantes, que es el primer aprendizaje que uno tiene de un sistema democrático. Lo que está sucediendo ahorita al abrir la oportunidad de una EU democrática es prácticamente que la política sea una parte del diario vivir del estudiante universitario. Yo creo que para intervenir, y de ahí viendo de que si hay jóvenes nuevamente interesados en organizarse y activar políticamente de forma transparente, podemos intervenir al Congreso. ¿De qué forma? Ampliando la agenda anticorrupción, ¿sí? Voltearla a ver a qué corrupción, la lucha contra la corrupción también es cerciorarse de que haya acceso y calidad de servicios públicos. Transporte público, que su reforma también pasa por el Congreso, pasa por las municipalidades, en donde ahí tenemos focos para generar simpatía, para generar nuevamente que los jóvenes vuelvan a salir a las calles. Ustedes sabrán bien que nunca se han unido tantos estudiantes en la historia como lo han hecho, en la historia política de este país, como lo han hecho por un sistema de transporte de calidad para las grandes mayorías urbanas y rurales. Y esas jornadas hicieron que muchos jóvenes salieran a las calles a respaldar estas peticiones de los estudiantes organizados. Yo creo que tenemos hace 2 los o focos. 3 décadas. En los 80, claro, pero tenemos nuevamente los mismos problemas y las mismas urgencias las siguen teniendo los jóvenes estudiantes, y tenemos ahí focos para jalarlos, para encauzarlos y para tener un abanico de reivindicaciones más amplio. Una pregunta repetitiva que vemos en redes sociales a raíz de esas manifestaciones del 2015 y no las de décadas atrás es: ¿dónde están los jóvenes? ¿Qué pasó con esas organizaciones universitarias? ¿Se retiraron a estudiar? Bueno, yo creo que como todo proceso, en el 2015 muchos dedicamos mucho tiempo de nuestra vida a poder organizar lo que estaba sucediendo en esos meses. Pero pues caímos a otros procesos, nos cuestionamos a nosotros mismos, vimos cosas que dentro de nuestra cotidianidad estaban mal y pues empezamos a enfocarnos a esos problemas también. Sin embargo, yo veo que este es un momento en el que muchas fuerzas se están tratando de articular y se está buscando la unión. Además, recordar que las autoridades indígenas es un grupo que tiene mucha simpatía con los estudiantes, con el movimiento estudiantil, y yo creo que eso de alguna manera va a representar un regreso de los estudiantes a las calles, ¿verdad? ¿Qué le dejamos, nuestra generación, qué le dejó pendiente? Tú antes te has quejado de una cosa y yo te doy la razón, y es que los papás hemos sido demasiado prudentes a la hora de abrir espacios a los hijos, bueno, por unos momentos históricos que los papás vivieron y que evidentemente pretendían preservar, pero no deja de ser un freno a lo... ¿Qué más le echáis en cara a mi generación de no haber hecho? Aunque la generación nuestra, digamos que cambió una dictadura por una democracia, mala si se quiere, pero fue un paso. ¿Qué le echáis en cara? Aprovechar. Y bueno, en primer lugar, nos dejaron sin experiencia. Nos dejaron entrando a la universidad sin experiencia. Heredar ese conocimiento de organización, cosas muy básicas como cómo transmitir la información a los estudiantes, cómo generar comunicación desde la asociación de estudiantes hacia la masa estudiantil, cosas muy básicas como eso nosotros no las tuvimos porque no existía esa generación, ese relevo se quedó cortado. Yo creo que es bueno que nos interpelemos entre generaciones, pero también creo que tenemos que avanzar en acuerdos intergeneracionales, y es aquí donde las reivindicaciones sociales tienen mucho sentido con esta petición de depurar el Congreso, porque es en el Congreso donde se pueden buscar mayores beneficios sociales, es en el Congreso donde se establecen las condiciones legales para que las instituciones sean generen más políticas públicas, que tengan un enfoque de derechos humanos. En la depuración del Congreso se encuentra un asidero muy importante para la institucionalidad democrática de este país. Sin eso, creo que estamos perdidos. 30 segundos queda para que los dos Luises nos digan
si tienen que decir alguna conclusión para los jóvenes que miran. 30 segundos de reloj. Yo solo espero que nos demos cuenta que el Congreso nunca ha hecho su papel y que nunca se ha basado en cuestiones científicas para emitir leyes. Este país está hecho patas arriba y la responsabilidad de eso es de nuestros padres de la patria. ¿Qué estamos esperando para cambiar este país? Luis. Unidad, organización y transparencia para depurar el Congreso, para buscar ampliar la agenda anticorrupción que beneficie a las grandes mayorías de la población. Luis Velázquez y Luis Ventura, muchísimas gracias. Doña Claudia y yo los despedimos con ese entusiasmo más mío de la edad que tuyo, Claudia, de que las nuevas generaciones pues puedan reconducir el país hacia donde claramente han dicho que quieren estar. No se vayan, volvemos con Criterio Televisión en unos instantes.